Clodoveo, el hijo de Childerico y nieto de Meroveo, fue aún más ambicioso que su padre y su abuelo. Este adquirió el poder mediante la fuerza bruta. Conocido por ser el rey más guerrero de su familia, en sus inicios como líder se llevaba muy bien con los romanos, así como sus antecesores. Sin embargo, empezó a unir a todos los líderes francos y los convenció para que permanezcan más unidos que nunca. Y con tan solo 20 años, en el año 486 da el primer paso para la conquista. El objetivo era Soissons, la capital de la desmembrada provincia romana de la Galia y el último eslabón con la que se mantenía unida. El gobernador de aquella ciudad era Afranio Siagrio, hijo de un antiguo aliado romano de Childerico, y este representaba la legitimidad de Roma en aquella provincia, la Galia, que es la actual Francia. Los francos, al mando de Clodoveo, lograron conquistar aquella ciudad, y esto marca el inicio de un profundo cambio en Europa. Ahora los francos contaban con más poder, mientras que el Imperio Romano continuaba debilitándose aún más. Además, un gran número de súbditos romanos quedaron bajo su autoridad, ya que se cambió de residencia hacia la ciudad conquistada, y bajo su mandato, los romanos y los francos se fueron mezclando con más frecuencia. Mientras que el antiguo gobernador romano, Siagrio, fue perseguido hasta ser asesinado al año siguiente, lo cual dio comienzo oficialmente a la dinastía merovingia. Mientras los francos estaban repartiendo el botín de guerra, los cuales habían sido obtenidos mediante el saqueo de catedrales de Soissons, Clodoveo tiene una cortesía con el obispo de Roma y accedió a devolverle un vaso sagrado que el mismo papa le había rogado que no lo destruya, pues a pesar de que Clodoveo era un pagano y no respetaba las propiedades de la iglesia cristiana, tampoco quería llevarse mal con ellos, ya que deseaba negociar con los líderes de la comunidad cristiana. Clodoveo descubrió que un soldado franco ya se había quedado con aquel vaso, y cuando se lo reclama, el soldado, quien estaba ofendido por el tono en el que se lo pidió, lo rompió con su hacha y le dijo a Clodoveo que podía llevarse los pedazos del vaso. Pero Clodoveo no iba a olvidar aquel insulto, y después de un año le devolvería aquel favor, aunque de otra manera. Al cabo de varios meses, Clodoveo ordena a sus hombres más cercanos que formen una fila para inspeccionar personalmente el equipo de cada soldado. Mientras iba inspeccionando el armamento de sus hombres, llega hasta el mismo soldado que le había roto el vaso. Le dijo que todas sus armas estaban en un estado lamentable y por ello las arrojó al suelo. Entonces, cuando el soldado se inclina para levantarla, Clodoveo le dio un fuerte hachazo en la cabeza y le dijo que lo trató como él mismo había tratado a su vaso. Tras demostrar su autoridad a los guerreros francos, Clodoveo continúa expandiendo su poder, pues más allá de la frontera de la Galia y con Roma fuera de la escena, traza su campaña de dominación sobre los pueblos bárbaros, los cuales buscan asentarse en la Galia. Por ello, Clodoveo busca formar un ejército aún más grande y une sus fuerzas con otro familiar suyo, el soberano franco Sigiberto de la Renania, una provincia que estaba del lado este del río Rin, en la actual Alemania, y con esto logra consolidar el dominio sobre la región de aquel río. Sin embargo, Clodoveo no se iba a conformar con aquella alianza, ya que tiene en mente ser el único gobernante de todos los francos, además de expandir cada vez más sus tierras y su influencia. En aquellos tiempos, en Europa convivían tanto cristianos como paganos. Por ello, Clodoveo había estado expuesto al cristianismo durante toda su vida, respetaba otras creencias y estaba dispuesto a aceptar que habían otros dioses con poder. Sin embargo, muchas de las discusiones las tenía con su esposa, que era cristiana, Clotilde, pues Clodoveo le decía que aceptaba las otras creencias y que no se cerraría en una única religión, pero tenía dos cosas muy claras que el dios cristiano tenía que demostrarlas si es que ella quería que su esposo lo acepte. La primera es que el dios cristiano tenía que ayudarle a conseguir una victoria, cuando éste más lo necesite, y la otra es que tendría que demostrar su poder mediante algún milagro. Los alamanes eran unos temibles bárbaros que venían presionando desde el este, y al igual que los francos, eran una confederación de pequeñas tribus que se habían unido para formar un gran ejército. El inminente choque entre ambos pueblos estaba a punto de ocurrir, y los francos debían unir todas sus fuerzas si es que de verdad querían derrotar a los alamanes, que se contaban en cientos de miles.
Finalmente la batalla se desata. Clodoveo lidera a sus hombres por un flanco y Sigeberto conducía a sus tropas por el otro, pero aún con los ejércitos combinados no eran capaces de detener el choque de los fieros salamantes, pues el mismo Sigeberto fue herido gravemente en el combate, y Clodoveo tomó esto como que sus dioses le habían dado la espalda. Además, él mismo había sido herido, y cuando estaba a punto de encontrar la derrota y la muerte, Clodoveo toma una decisión que sellará el destino de su pueblo para siempre. Sin segunda opción, y en un momento de desesperación, le rezó al dios cristiano de su esposa para ver si le servía de algo. Si los francos ganaban la batalla, quedaría demostrado que el dios cristiano tiene poder, y Clodoveo le sería fiel a él. De manera milagrosa, las plegarias de Clodoveo fueron escuchadas, y contra todo pronóstico, los francos logran alzarse con la victoria. No solo eso, sino que Clodoveo logró rescatar a Sigeberto, su aliado herido de gravedad en la batalla. La victoria contra los alamanes no solo produjo cambios en el pensamiento de Clodoveo, también lo hizo profundamente en los de su pueblo, y el rey Clodoveo convocó una reunión entre cientos de francos y antes de pronunciar un discurso para la multitud, se oye un grito espontáneo de alguien diciendo: «Queremos convertirnos, creemos en el Dios cristiano». Y aquel día, unos 3000 francos se convirtieron a la nueva fe cristiana.